En tiempos de sequía y desolación, cuando el pueblo de Israel había olvidado a su Dios, surgió un hombre cuya fe ardería más fuerte que cualquier fuego terrenal. Esta es la historia de Elías, el profeta que desafió a los falsos dioses y demostró el poder del único Dios verdadero. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llevado a Israel a la idolatría, adorando a un dios pagano llamado Baal. La tierra sufría una terrible sequía, un castigo divino que Elías mismo había anunciado. La gente estaba desesperada, atrapada entre la fe de sus antepasados y los nuevos ídolos impuestos por sus gobernantes. En este sombrío panorama, Elías, un hombre vestido con pieles y movido por un espíritu inquebrantable, se presentó ante el rey Acab. No vino con palabras suaves, sino con un desafío audaz que resonaría a través de los siglos, un desafío para poner fin a la duda y revelar la verdad de una vez por todas. El escenario para esta confrontación épica sería el Monte Carmelo. Por un lado, Elías solo, representando al Dios de Israel. Por el otro, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, respaldados por la realeza y la multitud confundida. La tensión era palpable. ¿Quién respondería a la llamada? Elías se dirigió al pueblo con una pregunta penetrante. ¿Hasta cuándo vais a dudar entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio de la multitud fue su respuesta. Estaban paralizados por la incertidumbre, esperando una señal, una prueba irrefutable. Entonces, Elías propuso la prueba definitiva. Se prepararían 2 altares, cada uno con un buey para el sacrificio, pero sin fuego. Primero, los profetas de Baal invocarían a su Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera la ofrenda. Luego, Elías haría lo mismo, invocando al Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el único Dios verdadero. La multitud aceptó el desafío. La prueba era justa, clara y definitiva. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Desde la mañana hasta el mediodía, danzaron, gritaron y clamaron el nombre de su Dios. «Oh Baal, respóndenos», gritaban frenéticamente. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni una sola chispa. El cielo permaneció en silencio, observando su desesperación. Al mediodía, Elías no pudo contener su ironía. Se burló de ellos diciendo: «Gritad más fuerte. Quizás vuestro Dios está meditando, o está ocupado, o está de viaje. Tal vez está durmiendo y necesita que lo despertéis». Sus palabras eran como sal en la herida, exponiendo la impotencia de sus ídolos. Impulsados por la humillación, los profetas de Baal se desesperaron aún más. Se cortaban a sí mismos con cuchillos y lanzas, según su costumbre, hasta que la sangre corría por sus cuerpos. Continuaron su frenesí hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero todo fue en vano. Baal permaneció mudo. Su poder era una ilusión. Entonces llegó el momento de Elías. Con una calma solemne, se acercó al altar derruido del Señor y lo reparó. Usó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, como un recordatorio de la unidad y el pacto de su pueblo con Dios. Preparó la leña y colocó el buey sobre ella. Pero Elías no se detuvo ahí. Quería que el milagro fuera tan innegable que nadie pudiera atribuirlo a un truco o a una coincidencia. Ordenó que cavaran una zanja alrededor del altar y que vertieran 4 cántaros grandes de agua sobre el sacrificio y la leña. Lo hicieron no 1 ni 2, sino 3 veces. El agua empapó la ofrenda, llenó la zanja y eliminó cualquier posibilidad de que el fuego se encendiera por medios naturales. Todo estaba listo. La multitud observaba en un silencio expectante. El sol comenzaba a descender en el horizonte. En ese momento crucial, Elías no gritó ni danzó. Simplemente elevó una oración sencilla pero poderosa, llena de fe y confianza. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme,
para que este pueblo conozca que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Apenas terminó de orar, la respuesta llegó de forma espectacular. Cayó fuego del Señor desde el cielo. No era un fuego común, era un fuego divino que consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el polvo. Lamió el agua que estaba en la zanja, dejando el altar completamente seco y consumido. Ante una demostración de poder tan abrumadora, la reacción del pueblo fue instantánea y unánime. Cayeron sobre sus rostros, y un clamor unísono se elevó desde la multitud. «El Señor es el Dios, el Señor es el Dios». La duda se había disipado. La verdad había sido revelada de la forma más dramática posible. Ese día en el Monte Carmelo, la fe de un solo hombre restauró la fe de una nación. La historia de Elías y el fuego del cielo no es solo un relato de un milagro antiguo, es un recordatorio eterno del poder de la fe verdadera frente a la falsedad y la duda. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que estamos solos, una fe inquebrantable en lo verdadero puede mover montañas y hacer descender el fuego del cielo. Después de esta victoria, Elías anunció el fin de la sequía. Subió a la cima del Carmelo y mientras oraba, envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar. A la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, que se levantaba del mar. Esa pequeña nube fue la señal del torrencial que pronto vendría a sanar la tierra. La historia de Elías nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a desafiar las falsedades de nuestro tiempo y a confiar en que, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra, la verdad y la fe siempre prevalecerán. Gracias por acompañarnos en este viaje al Monte Carmelo. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más relatos que han moldeado nuestro mundo. Hasta la próxima.